Cuando un eclipse atraviesa el cielo, Sagitario siente que algo antiguo comienza a moverse en las profundidades de su destino. No es simplemente un cambio de circunstancias, desde la perspectiva astrológica, el eclipse representa una interrupción de la rutina, un instante en el que aquello que permanecía oculto puede salir a la luz y aquello que ya no tiene futuro puede comenzar a desaparecer. El eclipse solar se interpreta como una poderosa semilla de comienzos, mientras que el lunar se relaciona más con culminaciones, revelaciones y liberaciones emocionales. Para Sagitario, signo de fuego mutable gobernado tradicionalmente por Júpiter, esta energía tiene una resonancia especialmente intensa porque toca uno de los territorios que más definen su naturaleza, la búsqueda de sentido. Sagitario no soporta permanecer demasiado tiempo en un lugar donde siente que ya no puede crecer. Necesita horizonte, movimiento, aprendizaje, aventura y una razón superior que justifique sus esfuerzos. Por eso un eclipse puede actuar como una llamada interior que rompe la comodidad y despierta nuevamente el deseo de avanzar. Durante una temporada de eclipses pueden aparecer situaciones inesperadas que obliguen a Sagitario a replantearse decisiones, relaciones, objetivos profesionales, creencias o incluso la dirección general de su vida. No necesariamente significa que todo vaya a cambiar de golpe, sino que aquello que llevaba tiempo gestándose puede alcanzar un punto de no retorno. El eclipse puede revelar una verdad que ya estaba presente, pero que todavía no había sido reconocida. Y aquí aparece una de las grandes pruebas de Sagitario, aprender a distinguir entre libertad auténtica y huida. El arquero quiere disparar su flecha hacia cualquier horizonte que prometa algo nuevo, pero el eclipse puede exigirle detenerse antes de lanzar. Puede mostrarle que no todo lo conocido es una prisión y que no todo lo desconocido es libertad. La verdadera expansión comienza cuando Sagitario comprende hacia dónde merece la pena dirigir su energía. El eclipse también puede intensificar su intuición. Ideas que parecían confusas pueden adquirir sentido de repente. Una conversación puede revelar una intención escondida. Una oportunidad puede aparecer cuando menos se esperaba. Una relación puede mostrar su verdadera naturaleza. Incluso una decepción puede convertirse en una especie de despertar. Desde esta mirada astrológica, el eclipse no siempre destruye, muchas veces ilumina precisamente aquello que necesitaba ser visto para poder evolucionar. En 2026, además, el cielo presenta una temporada especialmente significativa para Sagitario. El eclipse solar total del 12 de agosto ocurre en Leo, otro signo de fuego, creando una resonancia simbólica especialmente favorable con la naturaleza sagitariana. Astrológicamente, este eclipse se vincula con expansión, visión, liderazgo, orgullo, propósito y la necesidad de abandonar antiguas formas de demostrar el propio valor. Para Sagitario, la energía de Leo puede funcionar como una antorcha que vuelve a encender la confianza. Puede despertar deseos de estudiar, viajar, enseñar, crear, emprender, defender una verdad o conquistar un territorio que antes parecía demasiado lejano. También puede impulsar una renovación de la filosofía personal, aquello en lo que Sagitario creía hace años quizá ya no representa la persona en la que se ha convertido. Pero existe una advertencia poderosa. El eclipse puede llevar a Sagitario a enfrentarse con su propio exceso de confianza. Júpiter expande todo lo que toca, y cuando la expansión no está acompañada de conciencia puede convertirse en exageración. Promesas demasiado grandes, decisiones precipitadas, gastos impulsivos o conflictos provocados por hablar sin medir las consecuencias pueden convertirse en pruebas importantes. El verdadero poder del arquero no consiste únicamente en disparar lejos, sino en saber cuándo disparar. El eclipse también puede modificar su relación con el pasado. Sagitario suele mirar hacia adelante, pero hay heridas, recuerdos y vínculos que necesitan ser integrados antes de continuar. Un eclipse lunar puede funcionar simbólicamente como una puerta de cierre, una etapa emocional llega a su culminación y el alma comprende que seguir sosteniéndola cuesta más que dejarla marchar. Así comienza una transformación silenciosa. Sagitario puede descubrir que algunas personas estaban destinadas a acompañarle solamente durante una parte del camino. Puede comprender que determinadas luchas ya no merecen su energía. Puede dejar atrás la necesidad de convencer a quienes nunca quisieron entenderle. Y puede descubrir que la verdadera victoria no consiste en demostrar quién tenía razón, sino en recuperar la paz necesaria para continuar. El eclipse tampoco llega para apagar el fuego de Sagitario. Llega para purificarlo. El fuego que arde sin dirección consume, el fuego que encuentra propósito ilumina caminos.
Por eso este fenómeno puede convertirse simbólicamente en un punto de inflexión: menos dispersión, más propósito, menos necesidad de aprobación, más autenticidad, menos nostalgia, más visión. La flecha de Sagitario puede parecer detenida durante el eclipse, pero solamente está acumulando tensión. Y cuando vuelva a avanzar, no tendrá que regresar al pasado para demostrar nada. Llevará consigo una nueva comprensión de quién es, de qué quiere y de qué batallas merecen realmente su fuerza. Porque para Sagitario, los eclipses no representan necesariamente oscuridad. Representan el instante en que la oscuridad revela las estrellas. Y cuando el cielo vuelve a iluminarse, el arquero puede descubrir que aquello que parecía un final era, en realidad, el comienzo de una etapa mucho más grande. El eclipse también puede actuar sobre Sagitario como un poderoso espejo interior. Su efecto no siempre se manifiesta mediante acontecimientos espectaculares o cambios visibles desde el primer instante. A veces comienza como una sensación difícil de explicar, una incomodidad creciente ante aquello que antes parecía suficiente, una necesidad de recuperar una parte de sí mismo que había quedado enterrada bajo obligaciones, decepciones o expectativas ajenas. Sagitario puede sentir que su espíritu necesita espacio nuevamente, como si una fuerza invisible estuviera empujándolo hacia una versión más auténtica de su existencia. La energía del eclipse puede alterar especialmente su relación con el tiempo. Sagitario suele pensar en términos de futuro, posibilidades y horizontes, pero el eclipse puede obligarlo simbólicamente a comprender que no todo puede acelerarse. Hay procesos que necesitan madurar. Hay puertas que solamente se abren cuando llega su momento. Y hay caminos que se cierran precisamente porque continuar por ellos impediría alcanzar otros destinos. Esta comprensión puede resultar incómoda para un signo acostumbrado a avanzar con entusiasmo, pero termina convirtiéndose en una de sus mayores fuentes de sabiduría. También puede producirse una transformación en la manera en que Sagitario utiliza su palabra. El arquero tiene fama de decir aquello que otros prefieren callar, pero durante una etapa de eclipses puede descubrir que la verdad no pierde fuerza cuando se expresa con inteligencia. Al contrario, adquiere mayor poder. El eclipse puede enseñarle a distinguir entre sinceridad y reacción, entre valentía y provocación, entre defender una convicción y entrar innecesariamente en una batalla. Su voz puede volverse más precisa, más estratégica y mucho más difícil de manipular. En el terreno sentimental, la energía del eclipse puede sacar a la superficie contradicciones que llevaban tiempo ocultas. Sagitario puede comprender que necesita relaciones donde exista libertad sin ausencia de compromiso, pasión sin dependencia y honestidad sin juegos psicológicos. Aquellos vínculos que intenten controlar constantemente su movimiento pueden empezar a resultar insoportables. Pero también puede producirse el fenómeno contrario: Sagitario puede descubrir que detrás de su necesidad de independencia existía un miedo a sentirse vulnerable. El eclipse puede derribar esa defensa y mostrar que intimidad y libertad no tienen por qué ser enemigos. En el ámbito profesional, esta energía puede despertar ambición dormida. Puede surgir la sensación de que ha llegado el momento de dejar de conformarse con sobrevivir y comenzar a construir algo que represente verdaderamente su potencial. Un proyecto abandonado puede recuperar fuerza, una idea puede encontrar una oportunidad inesperada o una situación laboral aparentemente estable puede revelar que ya no existe crecimiento. El eclipse no promete resultados automáticos, pero sí puede funcionar como catalizador para tomar conciencia de aquello que necesita evolucionar. Existe además una dimensión espiritual especialmente poderosa. Sagitario está asociado simbólicamente con la búsqueda de significado, la filosofía, las creencias y la necesidad de comprender el mundo desde una perspectiva más amplia. Un eclipse puede cuestionar sus certezas. Y aunque inicialmente eso parezca una pérdida, puede convertirse en una liberación. Cuando una creencia deja de servir, abandonarla no significa quedarse sin dirección. Significa disponer de espacio para encontrar una verdad más profunda. El arquero también puede experimentar durante estos periodos una especie de depuración energética simbólica. Personas, hábitos, pensamientos y compromisos que consumen demasiado pueden empezar a perder importancia. Lo que antes parecía imprescindible puede convertirse en algo secundario. Sagitario comienza a comprender que proteger su energía también es una forma de poder. No necesita responder a todas las provocaciones, explicar cada decisión ni demostrar continuamente su fortaleza. Y quizá uno de los mayores regalos del eclipse sea devolverle perspectiva. Cuando Sagitario se encuentra demasiado cerca de un problema, puede sentir que ese problema ocupa todo su universo.
Pero su naturaleza necesita elevarse, contemplar el panorama completo y recordar que ningún capítulo define toda una vida. El eclipse puede producir precisamente ese cambio de perspectiva, aquello que parecía una tragedia puede convertirse en una lección, aquello que parecía una derrota puede abrir una ruta diferente, aquello que parecía un abandono puede liberar espacio para una nueva alianza con el destino. La verdadera transformación ocurre cuando Sagitario deja de luchar contra cada cambio y empieza a reconocer cuáles están intentando conducirlo hacia una versión superior de sí mismo. No todo lo que desaparece merece ser recuperado. No todo retraso significa fracaso. No toda puerta cerrada representa castigo. Algunas puertas se cierran porque el camino que existe detrás de ellas ya no coincide con la persona que Sagitario está destinado a convertirse. Así, el eclipse puede convertirse simbólicamente en una noche de iniciación. El cielo se oscurece, la antigua orientación desaparece durante un instante y el arquero queda frente a sí mismo. Pero después vuelve la luz. Y cuando vuelve, el paisaje puede ser el mismo, mientras que Sagitario ya no lo contempla con los mismos ojos. Entonces comprende que su verdadera fuerza jamás estuvo en controlar el destino, sino en tener el coraje de caminar cuando el destino cambiaba de dirección. El eclipse no roba su fuego, lo concentra. No destruye su camino, elimina aquello que impedía verlo. No le quita el horizonte, le obliga a elegir uno. Y cuando finalmente levanta su arco, ya no dispara por impulso, rabia o necesidad de demostrar nada. Dispara porque ha encontrado un propósito. La flecha abandona la oscuridad y atraviesa el cielo con una certeza nueva. Sagitario vuelve a avanzar, pero esta vez no huye del pasado, lo ha convertido en sabiduría. No busca simplemente un lugar donde llegar. Busca un destino que esté a la altura de todo aquello que ha tenido que superar. El eclipse puede llevar a Sagitario a una de las transformaciones más profundas, cambiar la manera en que entiende su propia libertad. Durante mucho tiempo, este signo puede asociar ser libre con no tener ataduras, no depender de nadie y conservar siempre una puerta de salida. Sin embargo, la energía de un eclipse puede revelar una verdad diferente. La libertad auténtica no consiste en escapar de todo aquello que pesa, sino en elegir conscientemente aquello por lo que merece la pena permanecer. Esa comprensión puede marcar un antes y un después. Bajo esta influencia, Sagitario también puede experimentar una transformación en sus prioridades. Lo que anteriormente parecía urgente puede perder importancia, mientras que cuestiones aparentemente sencillas adquieren un enorme valor. La tranquilidad, el tiempo propio, las conversaciones auténticas, la estabilidad emocional o la sensación de avanzar con propósito pueden convertirse en tesoros mucho más importantes que ciertas conquistas externas. El eclipse puede hacerle comprender que crecer no siempre significa conseguir más, en ocasiones significa necesitar menos para sentirse completo. Existe además una dimensión relacionada con la identidad. Sagitario puede descubrir que durante años ha desempeñado un papel que ya no representa quién es. El fuerte, el aventurero, el optimista, el que siempre sabe levantarse, el que aparenta no necesitar ayuda. El eclipse puede mostrar las grietas detrás de esa imagen y permitirle reconocer emociones que había mantenido apartadas. No para debilitarlo, sino para devolverle humanidad. Incluso el arquero más resistente necesita reconocer cuando está cansado antes de volver a tensar el arco. La energía de este fenómeno puede intensificar también la percepción de las señales. Coincidencias, encuentros inesperados, noticias repentinas o conversaciones aparentemente casuales pueden adquirir un significado especial dentro de la simbología astrológica. Sagitario, vinculado tradicionalmente con Júpiter, tiene una naturaleza orientada hacia la interpretación y la búsqueda de sentido. Durante un eclipse puede sentirse especialmente atento a aquello que parece conectar acontecimientos separados. La clave estará en utilizar esa intuición como guía, sin convertir cada coincidencia en una certeza absoluta. Otro territorio importante es el aprendizaje. Sagitario no evoluciona solamente mediante experiencias, evoluciona cuando consigue extraer una filosofía de ellas. Por eso un eclipse puede convertir una experiencia difícil en conocimiento. Una decepción puede enseñar discernimiento. Una pérdida puede enseñar desapego. Una traición puede enseñar límites. Un fracaso puede revelar una capacidad que permanecía dormida. El acontecimiento deja de ser únicamente algo que ocurrió y comienza a convertirse en una pieza dentro de una historia mucho mayor. También puede cambiar su relación con el reconocimiento.
Sagitario puede tener momentos en los que necesite demostrar que tenía razón, que fue capaz, que consiguió aquello que otros dudaban que pudiera alcanzar. Pero el eclipse puede apagar temporalmente esa necesidad de aprobación. El éxito empieza a adquirir otro significado, hacer algo porque está alineado con su propósito, incluso cuando nadie lo observa. Esa es una evolución poderosa para un signo que necesita sentir que su vida tiene amplitud y significado. En el terreno material, la energía del eclipse puede impulsar una revisión de recursos y prioridades. Puede despertar el deseo de administrar mejor el dinero, reorganizar proyectos, abandonar gastos innecesarios o construir una base más sólida para futuras aventuras. Sagitario puede amar la expansión, pero la verdadera expansión necesita estructura. Una flecha puede viajar muy lejos, pero necesita primero un arco firme que la impulse. El eclipse puede poner además a prueba su paciencia. Esta quizás sea una de las lecciones más difíciles para un signo acostumbrado a confiar en que siempre aparecerá una nueva oportunidad. Algunas respuestas pueden tardar. Algunas situaciones pueden permanecer ambiguas. Algunos proyectos necesitarán más tiempo del esperado. Y precisamente ahí puede aparecer una nueva forma de poder, aprender a no confundir movimiento con progreso. A veces quedarse quieto durante un tiempo también forma parte del viaje. Las relaciones familiares pueden convertirse igualmente en un escenario de transformación. Viejas dinámicas pueden salir a la superficie y obligar a Sagitario a establecer límites diferentes. Puede dejar de asumir responsabilidades que no le corresponden o comenzar a expresar aquello que durante años había silenciado para evitar conflictos. El eclipse puede ayudarle a comprender que mantener la paz a cualquier precio también puede convertirse en una forma de perderse a sí mismo. Y existe una última enseñanza especialmente poderosa: el eclipse puede hacer que Sagitario deje de perseguir versiones antiguas de su propio sueño. No todos los sueños tienen que cumplirse exactamente como fueron imaginados. Algunos cambian de forma. Otros quedan pequeños cuando la persona crece. Lo verdaderamente importante no es aferrarse a una imagen congelada del futuro, sino conservar viva la capacidad de imaginar uno nuevo. Por eso el eclipse puede convertirse para Sagitario en una frontera simbólica entre dos etapas. Detrás queda una versión que actuaba desde el impulso, la necesidad de demostrar, el miedo a perder oportunidades o la obsesión por avanzar continuamente. Delante aparece otra versión, más selectiva, más consciente, más estratégica y mucho más poderosa. El cielo puede oscurecerse durante un instante, pero la oscuridad no es el destino. Es el escenario donde se produce la transformación. Cuando la luz regresa, Sagitario descubre que algunas respuestas ya no necesitan ser buscadas fuera. Estaban creciendo dentro de él mientras todo parecía detenerse. Entonces el arquero comprende la verdadera lección del eclipse: no siempre hay que correr hacia el siguiente horizonte. A veces hay que permanecer el tiempo suficiente para descubrir que el horizonte también estaba cambiando. Y cuando ambos vuelven a encontrarse, Sagitario ya no camina simplemente hacia lo desconocido. Camina hacia una vida que reconoce como propia. El eclipse puede representar para Sagitario una transformación todavía más profunda, la ruptura con una identidad construida alrededor de la necesidad de ser siempre fuerte. Este signo de fuego suele proyectar una imagen de resistencia, entusiasmo y capacidad para levantarse después de cualquier caída. Sin embargo, bajo la simbología del eclipse pueden aparecer emociones que normalmente quedan ocultas detrás de esa actitud. Cansancio, nostalgia, decepción o miedo pueden emerger sin pedir permiso. Y lejos de representar una derrota, ese proceso puede convertirse en una liberación. Sagitario no pierde poder cuando reconoce sus heridas, recupera energía que llevaba demasiado tiempo utilizando para esconderlas. La oscuridad temporal del eclipse también puede modificar su relación con la incertidumbre. Sagitario suele confiar en que siempre existe una salida, una oportunidad o un territorio todavía por conquistar. Pero cuando el cielo simbólicamente se oscurece, esa visión puede quedar suspendida. Durante un tiempo no hay respuestas claras. No existe un mapa perfecto. Y esa ausencia de certezas puede convertirse en una iniciación. El arquero aprende que la confianza verdadera no consiste en conocer el camino completo, sino en saber que tendrá recursos para atravesar aquello que todavía no comprende. Puede producirse además una limpieza de expectativas. Sagitario puede haber construido determinados sueños basándose en lo que pensaba que debía conseguir para sentirse realizado.
El eclipse puede revelar que algunas de esas metas pertenecían más a las expectativas del entorno que a su propia esencia. Entonces aparece una pregunta interior silenciosa, no dirigida a nadie, sobre qué desea realmente construir. Y esa revisión puede ser extraordinariamente poderosa porque devuelve autenticidad a sus decisiones. En el plano social, el eclipse puede modificar radicalmente su percepción de las personas que lo rodean. Algunas amistades pueden perder fuerza sin que exista una ruptura dramática. Simplemente desaparece la necesidad de mantener determinados vínculos. Otras relaciones, en cambio, pueden adquirir una profundidad inesperada. Sagitario puede descubrir quién celebra verdaderamente su expansión y quién solamente se sentía cómodo mientras permanecía limitado. Esta distinción puede resultar reveladora. El verdadero compañero de viaje no intenta apagar la flecha, comprende por qué necesita volar. También puede existir una transformación en su relación con los enemigos y los conflictos. Sagitario puede descubrir que algunas batallas que parecían personales eran simplemente distracciones. La energía del eclipse puede ayudarle a retirar su atención de quienes provocan, manipulan o buscan constantemente una reacción. El silencio puede convertirse entonces en una herramienta de poder. No responder no significa rendirse. Significa decidir que determinada persona ya no tiene acceso a una parte de su energía. La dimensión económica puede adquirir una lectura similar. La expansión jupiteriana necesita aprender a convivir con la responsabilidad. Un eclipse puede impulsar a Sagitario a revisar aquello que posee, aquello que debe, aquello que comparte y aquello que espera conseguir. Puede aparecer una nueva conciencia sobre seguridad material. La aventura deja de significar improvisación permanente y empieza a significar libertad respaldada por una base sólida. Cuanto mayor sea la estabilidad construida, mayor será la capacidad de explorar nuevos horizontes sin depender de circunstancias externas. En el terreno profesional, el eclipse puede despertar una ambición diferente. Ya no se trata solamente de ascender, ganar o demostrar capacidad. Puede aparecer el deseo de dejar una huella. Sagitario necesita sentir que su esfuerzo tiene significado. Por eso una actividad que proporciona dinero pero carece de propósito puede comenzar a resultar vacía, mientras que un proyecto que permite enseñar, comunicar, crear, investigar, viajar o inspirar puede adquirir una fuerza extraordinaria. El cuerpo y los hábitos también pueden convertirse simbólicamente en parte de este proceso. El eclipse invita a revisar aquello que consume energía de manera silenciosa, rutinas agotadoras, exceso de obligaciones, falta de descanso o una vida demasiado acelerada. Sagitario puede comprender que cuidar su energía no es abandonar su espíritu aventurero, sino proteger el motor que permite que ese espíritu continúe avanzando. Existe igualmente una conexión profunda con la memoria. El pasado puede regresar a través de recuerdos, personas, lugares o situaciones que parecían completamente superadas. Pero ese retorno no necesariamente significa retroceso. Puede ser la última oportunidad para comprender algo desde una perspectiva diferente. Sagitario puede mirar aquello que antes le dolía y descubrir que ya no tiene el mismo poder. El pasado permanece, pero deja de gobernar. Y quizá la transformación más importante sea espiritual. El eclipse puede romper certezas para construir una fe más madura. Sagitario puede dejar de creer simplemente porque necesita creer y empezar a confiar porque ha vivido, perdido, aprendido y sobrevivido. Su filosofía deja de ser una colección de ideas y se convierte en experiencia. Júpiter, símbolo de expansión y conocimiento, encuentra entonces una expresión más profunda. Crecer no consiste únicamente en saber más, sino en comprender mejor. Cuando el eclipse termina, Sagitario puede sentir que algo ha cambiado aunque todavía no pueda explicarlo completamente. La transformación quizá no tenga un nombre inmediato. Puede sentirse como una distancia respecto a ciertas personas, una necesidad de silencio, una nueva determinación o una certeza inexplicable de que una etapa ha terminado. La flecha vuelve a tensarse, pero esta vez existe una diferencia esencial. Sagitario ya no dispara para escapar de aquello que fue. Dispara porque sabe hacia dónde quiere ir. El eclipse le ha enseñado que incluso la oscuridad puede convertirse en orientación. Que perder una dirección puede obligarlo a encontrar otra. Y que algunas de las mayores conquistas de su vida no comienzan cuando el cielo está despejado, sino precisamente cuando todo parece detenerse y el alma descubre, en medio de la sombra, la fuerza necesaria para volver a levantarse.
El eclipse puede llevar a Sagitario a descubrir una dimensión que pocas veces se analiza, la transformación de su relación con el destino. Este signo suele caminar con la sensación de que siempre existe algo más allá, una experiencia pendiente, un territorio desconocido, una oportunidad esperando. Pero cuando un eclipse interrumpe simbólicamente la continuidad del cielo, Sagitario puede sentir que el camino habitual deja de responder. Lo que antes funcionaba ya no funciona de la misma manera. Y precisamente ahí comienza una de las grandes enseñanzas del eclipse: el destino no siempre avanza en línea recta. Puede producirse un cambio profundo en su percepción de las oportunidades. Sagitario está asociado tradicionalmente con Júpiter, planeta de expansión, abundancia, confianza y crecimiento. Por eso puede interpretar cualquier puerta abierta como una invitación a entrar. Sin embargo, un eclipse puede enseñarle que no todas las oportunidades son necesariamente destinos. Algunas aparecen para mostrar una posibilidad y después desaparecen. Otras llegan para poner a prueba su preparación. Y algunas incluso parecen maravillosas al principio, pero terminan revelando que no estaban alineadas con su verdadera evolución. Esta etapa puede despertar una capacidad mucho más refinada para elegir. El Sagitario impulsivo puede quererlo todo: viajar, conocer, experimentar, comenzar proyectos, cambiar de rumbo, conquistar nuevos espacios. El Sagitario transformado por la experiencia aprende que cada elección implica renunciar a otras posibilidades. El eclipse puede hacerle valorar más profundamente el poder de decir no. No por miedo, sino por claridad. No porque haya perdido ambición, sino porque finalmente comprende que la energía también es un recurso limitado. Puede existir igualmente una transformación en su relación con la distancia. Sagitario necesita espacio físico y mental, pero el eclipse puede mostrarle que alejarse no siempre resuelve lo que ocurre dentro. Cambiar de lugar puede ser liberador, pero no puede sustituir una transformación interior. El verdadero viaje comienza cuando deja de utilizar el movimiento como mecanismo para escapar de emociones que necesitan ser comprendidas. Entonces viajar, cambiar o explorar deja de ser huida y se convierte en verdadera expansión. Las experiencias relacionadas con estudios, conocimientos, idiomas, viajes o nuevas culturas pueden adquirir un significado especial. Astrológicamente, Sagitario está vinculado con la búsqueda de conocimiento superior y con la ampliación de perspectivas. El eclipse puede despertar una curiosidad que había quedado dormida. Puede aparecer una nueva disciplina, una idea filosófica, una formación o una experiencia cultural capaz de modificar su manera de interpretar la realidad. Una sola información puede abrir una puerta mental que llevaba años cerrada. También puede cambiar su relación con las autoridades y las reglas. Sagitario posee una naturaleza que cuestiona aquello que considera absurdo, injusto o restrictivo. Pero el eclipse puede enseñarle a diferenciar entre una estructura que oprime y una estructura que protege. No todas las reglas son enemigas de la libertad. Algunas proporcionan el marco necesario para que una gran visión pueda convertirse en realidad. La rebeldía madura deja de desafiar por reflejo y comienza a elegir cuidadosamente qué merece ser desafiado. En el terreno familiar y emocional puede aparecer otra revelación: no tiene que cargar con el papel de salvador. Sagitario puede sentirse tentado a ayudar, aconsejar o rescatar a quienes quiere, especialmente cuando percibe que alguien está atrapado. Pero el eclipse puede mostrarle los límites de esa responsabilidad. Cada persona tiene su propio proceso. Ayudar no significa vivir la vida de otros. Amar no significa resolverlo todo. Y acompañar no significa sacrificar permanentemente la propia dirección. Esta comprensión puede transformar incluso sus relaciones sentimentales. El eclipse puede hacer que Sagitario valore mucho más la reciprocidad. Puede dejar de sentirse atraído por vínculos basados exclusivamente en intensidad y comenzar a buscar conexiones donde exista crecimiento mutuo. Una relación verdaderamente compatible con su naturaleza no necesita encerrarlo para conservarlo. Necesita permitir que ambos evolucionen sin perder la conexión. En el ámbito de los proyectos personales, el eclipse puede funcionar como un punto de reorganización. Algunas metas pueden quedar temporalmente suspendidas mientras otras adquieren prioridad. Lo importante no será mantener todos los planes anteriores, sino reconocer cuáles siguen teniendo vida. Sagitario puede descubrir que abandonar una meta que ya no representa su evolución no es fracasar. Es liberar recursos para una conquista más auténtica.
Hay también una dimensión relacionada con la reputación y la imagen pública. El eclipse puede provocar situaciones que obliguen a Sagitario a dejar de actuar para los demás. Puede comprender que intentar parecer invulnerable, exitoso o permanentemente feliz consume demasiada energía. La autenticidad puede convertirse en una nueva forma de autoridad. Cuando deja de necesitar demostrar su fortaleza se vuelve mucho más evidente. Y en lo más profundo aparece la transformación de su propia definición de éxito. Durante una etapa anterior pudo creer que triunfar significaba llegar más lejos, tener más experiencias o conseguir aquello que otros consideraban extraordinario. Después del eclipse, el concepto puede cambiar. Éxito puede significar dormir tranquilo. Elegir bien. Tener tiempo. Rodearse de personas auténticas. Construir algo que sobreviva a los momentos difíciles. Saber quién se es cuando nadie está mirando. El eclipse puede ser entonces una especie de frontera invisible. No necesariamente cambia todo de inmediato, pero cambia la mirada desde la que Sagitario contempla su vida. Y cuando cambia esa mirada, las decisiones empiezan a cambiar también. El arquero comprende que su mayor poder no está únicamente en alcanzar objetivos lejanos, sino en conservar la capacidad de cambiar de dirección cuando descubre que el objetivo ya no merece su esfuerzo. Esa flexibilidad es una de las grandes fuerzas de un signo mutable. La oscuridad del eclipse pasa. La luz regresa. Pero Sagitario no vuelve exactamente al mismo lugar. Lleva consigo una nueva conciencia de sus límites, una visión más profunda de sus deseos y una determinación más silenciosa. Ya no necesita perseguir cada horizonte que aparece delante de él. Ahora sabe reconocer aquel que realmente lo llama. El eclipse puede llevar a Sagitario hacia una transformación todavía más sutil, la manera en que administra su energía vital. Este signo de fuego posee una enorme capacidad para entusiasmarse, comenzar proyectos y perseguir posibilidades, pero precisamente esa abundancia de impulso puede convertirse en dispersión. Bajo la simbología del eclipse, puede aparecer una especie de filtro interior que obliga a distinguir entre aquello que realmente alimenta su fuego y aquello que simplemente lo mantiene ocupado. La gran lección consiste en comprender que estar en movimiento no siempre significa estar avanzando. Durante este periodo, Sagitario puede sentir que determinadas personas, lugares o actividades dejan de producirle la misma satisfacción. No necesariamente porque hayan cambiado, sino porque la ha cambiado. Lo que antes estimulaba su curiosidad puede comenzar a parecerle repetitivo. Lo que antes toleraba por costumbre puede empezar a resultarle incompatible con su nueva etapa. El eclipse puede funcionar como un umbral psicológico en el que el arquero deja de preguntarse cuánto puede soportar y empieza, simbólicamente, a reconocer cuánto merece recibir. También puede aparecer una revisión de sus ideales. Sagitario necesita creer en algo, defender una visión del mundo y sentir que existe un significado detrás de sus esfuerzos. Pero ningún sistema de creencias permanece intacto durante toda una vida. El eclipse puede romper certezas que parecían inamovibles y obligarlo a construir una filosofía más propia. Puede abandonar ideas heredadas, opiniones adquiridas por influencia de otras personas o convicciones que ya no coinciden con su experiencia. No se trata de perder la fe, sino de transformar una fe heredada en una convicción conquistada. Esta transformación puede repercutir directamente sobre su manera de comunicarse. El Sagitario que antes decía lo primero que pensaba puede empezar a comprender el poder del momento adecuado. La verdad continúa siendo importante, pero ahora aparece acompañada de estrategia. Puede descubrir que una palabra pronunciada en el instante correcto tiene más fuerza que 100 explicaciones. El silencio deja de ser vacío y se convierte en una herramienta. La madurez de Sagitario no consiste en dejar de decir la verdad, sino en aprender cuándo, cómo y ante quién merece ser dicha. El eclipse puede activar igualmente una revisión de las expectativas amorosas. Sagitario puede darse cuenta de que perseguir constantemente la intensidad no garantiza profundidad. Puede existir una diferencia enorme entre una relación que provoca adrenalina y una relación que proporciona crecimiento. Bajo esta energía, puede valorar más la honestidad cotidiana, la confianza, la complicidad y la capacidad de compartir proyectos. La libertad deja de significar ausencia de compromiso y comienza a significar la posibilidad de amar sin perder la propia identidad. En las relaciones que ya no funcionan, el eclipse puede acelerar una comprensión que llevaba tiempo madurando.
Sagitario puede dejar de buscar explicaciones infinitas para comportamientos que ya han demostrado suficiente. Algunas despedidas pueden producirse sin grandes enfrentamientos. Simplemente llega un momento en el que continuar cuesta más que soltar. Y para un signo que mira constantemente hacia el futuro, comprender que una puerta pertenece al pasado puede convertirse en una de sus mayores liberaciones. En el ámbito profesional, esta energía puede despertar una necesidad de autonomía intelectual. Sagitario necesita sentir que puede aportar ideas, aprender y ampliar sus capacidades. Un entorno excesivamente rígido puede empezar a sentirse pequeño. Sin embargo, el eclipse también puede mostrarle que la independencia verdadera necesita preparación. Antes de abandonar una estructura conocida, será necesario fortalecer conocimientos, recursos y estrategias. El fuego necesita libertad, pero la estrategia le permite llegar más lejos. Puede existir además una revisión profunda de la relación con el fracaso. Sagitario suele recuperarse con rapidez porque posee una naturaleza orientada hacia las posibilidades futuras. Pero el eclipse puede enseñarle a no saltar inmediatamente hacia la siguiente aventura. Algunas derrotas necesitan ser comprendidas antes de ser superadas. Mirarlas de frente puede revelar errores, patrones y decisiones que, una vez integrados, evitarán repetir la misma historia. Otro aspecto importante es la relación con la paciencia. El arquero puede querer resultados rápidos porque siente que la vida está llena de oportunidades y que perder tiempo significa perder posibilidades. El eclipse puede demostrar exactamente lo contrario. Hay semillas que necesitan permanecer bajo tierra antes de convertirse en árboles. Hay decisiones que requieren silencio. Hay victorias que necesitan años de preparación. Aprender a esperar sin abandonar la visión puede convertirse en una de sus mayores conquistas. La influencia simbólica del eclipse puede despertar también una percepción más profunda de su legado. Sagitario puede comenzar a pensar no solamente en lo que quiere experimentar, sino en lo que quiere dejar detrás. Conocimiento, enseñanzas, obras, proyectos, recuerdos o personas a las que haya inspirado. La expansión jupiteriana alcanza entonces una dimensión diferente, crecer deja de ser acumular experiencias y comienza a ser transmitir algo de valor. En ese proceso, incluso sus antiguas heridas pueden adquirir una función distinta. Aquello que antes representaba vulnerabilidad puede convertirse en fuente de autoridad. Sagitario que ha atravesado pérdidas puede comprender mejor a quien está perdido. Sagitario que ha conocido la soledad puede reconocer la importancia de una presencia sincera. Sagitario que ha sido decepcionado puede desarrollar un discernimiento que ninguna teoría podría haberle enseñado. El eclipse no necesita cambiar toda su vida para cambiar su destino simbólicamente. Basta con modificar una decisión, una creencia, una relación con el pasado o una manera de interpretar lo ocurrido. Una pequeña revelación puede producir una cadena de acontecimientos que, con el tiempo, termine alterándolo todo. Por eso la verdadera fuerza de este fenómeno para Sagitario está en lo que despierta después de la oscuridad. El cielo puede ocultar temporalmente la luz, pero también puede obligar al arquero a mirar hacia adentro. Y cuando vuelve a levantar la mirada, ya no busca únicamente un horizonte más lejano. Busca un horizonte que tenga sentido.